Padre, gracias. Nuevamente te digo, como siempre te lo digo. Gracias por ese tiempo que nos vas a permitir tener en tu presencia, Señor, hablando de las maravillas que haces en cada una de nosotras todos los días, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, porque necesitamos de ti. Hoy estamos aquí porque queremos hablar de lo bueno que has sido con nosotros. Queremos testificar de lo maravilloso que es haberte conocido, Señor. Yo bendigo en esta noche la vida de cada una de tus hijas, Señor, y te pido, Dios Todopoderoso, que seas tú ministrándonos en esta noche. Sella mis labios, Señor, y sé tú hablando a cada corazón y a cada necesidad. Yo te pido, Rey, que esta palabra, Señor, no regrese vacía, sino el propósito por el cual tú la has enviado se cumpla, Rey, y demos fruto al 100 por 1, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te damos la gloria, hoy te damos la honra, hoy te damos alabanza a ti, Señor. Al único que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo conoce, Padre. Ministranos, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria, Rey, y la honra, Padre. Amén y amén. Bueno, SOS se llama el tema de esta noche. SOS, actitud en caída. Yo sé que muchas de nosotras nos hemos sentido así, que ya no tenemos ánimo de nada. Y quiero en esta noche hablar de eso porque es demasiado importante para estar alertas, para cuando veamos que nuestra actitud está en caída, podamos levantarnos y podamos seguir adelante y podamos no dejarnos llevar por las situaciones que estamos viviendo, sino tener siempre la mejor actitud. Y quiero que empecemos leyendo Hebreos 12, versículo 1 y 2. Hebreos 12, verso 1 y 2 dice, si lo tienen todos, por favor, tomen sus Biblias allí y abramos la Biblia en Hebreos 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recuerdan que cuando empezamos a hablar de actitud hablábamos del avión. Hemos dicho que el avión tiene una manecilla o un indicador que se llama actitud de vuelo. Quiero volver a retomar un poco esto del avión, porque hablando del viaje en avión, fíjese que las turbulencias hacen a veces que el vuelo sea un poco escabroso. Así como el vuelo tiene esos momentos, también la vida los tiene. Un día apacible es la excepción, no la norma. Un vuelo derecho y a nivel es por lo general el resultado de una recuperación de las subidas, bajadas y vueltas. Es la excepción, no la regla. ¿A cuánto les gusta el helado? Seguramente a todas nos gusta el helado, a una le gustará y a otras no. ¿Pero por qué estoy hablando del helado? Porque alguna vez les ha pasado que un día de mucho calor, usted va a la tienda a comprar un helado y le tiene unas ganas y de repente, ¡boom!, se les cae al piso. A mí me ha pasado y les confieso que no se siente nada bien. Qué bueno sería si todo en la vida nos saliera bien, ¿verdad? Si nunca tuviéramos que enfrentarnos a la horrible realidad de un fracaso, a la frustración y el coraje que muchas veces nos provocan cuando las cosas no salen bien. Todos los días como pastor soy testigo de muchas cosas que no salen bien. Matrimonios destruidos, familias fragmentadas, sueños que se vienen abajo, amistades que defraudan, personas que se quedan sin empleo, crisis financiera, diagnósticos de enfermedades catastróficas. En la sociedad las cosas tampoco andan bien. Hay violencia, hay guerras, hay corrupción, hay injusticia, desigualdad y discriminación. La realidad es que a todos, tarde o temprano, nos llega el día cuando las cosas no salen como esperábamos o como hubiéramos querido. Hay veces que nos sentimos que las circunstancias de la vida nos tiran contra el piso y atentan con destruirnos.
y nos sentimos como ese helado que se cae al piso y se echa a perder. Mucha gente se llena de tristeza, de melancolía y de desilusión. Otros se deprimen. Algunos se refugian en vicios y estilos de vida que poco a poco los consumen. Y hay aquellos, escuchen esto, hay aquellos que hasta sienten que su vida ha perdido propósito y se dan por vencidos. Esto es algo muy real. Lo vemos todos los días. Personas que andan muertas en vida a causa de los problemas que le agobian. Personas que ante la desesperación de sus problemas y circunstancias terminan con sus vidas de forma abrupta. Y quiero en esta noche hablar de algunas reglas que debemos recordar cuando tengamos uno de esos días terribles, horribles, espantosos, horrorosos y sienta que su actitud comienza a caer en picada, porque siempre algún momento vamos a tener esos días horribles, terribles, espantosos y horrorosos. Y quiero empezar con la regla número 1. La regla número 1 que quiero que veamos en esta noche es: mantenga la actitud correcta cuando el vuelo se vuelva difícil. Repito, mantenga la actitud correcta cuando el vuelo se vuelva difícil. Nuestra reacción natural es saltar en el paracaídas de nuestra actitud correcta para compensar nuestros problemas. En nuestro vuelo por la vida, nuestra actitud es más crítica durante los tiempos difíciles. Es entonces, escuchen esto, preciosas mujeres, es entonces cuando tenemos la tentación de caer en el pánico y tomar decisiones con una actitud equivocada. Cuando nos estrellamos, ese es el resultado de una reacción equivocada, no de la turbulencia. Ojo, cuando nos estrellamos es el resultado de una actitud, de una reacción equivocada, no de la turbulencia. ¿Cuántas veces hemos visto hacer una montaña en un grano de arena, haciendo que la solución sea más peligrosa que el problema mismo? Recuerde, la dificultad llega a ser en realidad un problema cuando interiorizamos las circunstancias desafortunadas. Otra cosa que tenemos que recordar cuando el tiempo se hace borrascoso es que lo que realmente importa es lo que sucede en nosotros, no a nosotros. Escuchen esto, cuando el tiempo se torna borrascosa, lo que importa no es lo que sucede en nosotros, no a nosotros. Lo que realmente importa es lo que vamos a interiorizar, no lo que nos están haciendo, sino lo que vamos a reaccionar por lo que estamos pasando o sintiendo. O sea, ¿qué estamos interiorizando de lo que nos están haciendo a nosotros? Porque lo que importa no es lo que nos van a hacer o lo que nos están haciendo, sino cómo vamos a tomar eso, esa situación por la cual estamos viviendo. Cuando las circunstancias externas nos conducen a decisiones internas equivocadas, en realidad tenemos problemas. Pablo le dijo a Timoteo que los cristianos serían perseguidos. También le dijo que él no solo había soportado la persecución, sino también que Dios siempre lo había librado. Y leamos lo que dice 2 Timoteo 3, versículo 11 y 12. 2 Timoteo 3, verso 11 y 12 dice, mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? ¿Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra? Pero el Señor me rescató de todo eso, es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pablo dejó que las tormentas de la vida le fortalecieran. Qué diferente era él de aquellos que gritan renuncio cada vez que surgen las dificultades. Y quiero que leamos lo que dice Santiago. Santiago nos dice que los problemas son buenos. Santiago dice que los problemas son buenos. Vamos a leer lo que dice Santiago 1, versículo 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa
alguna. Mire lo que dice acá, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, entonces, ¿cuál es el objeto de las pruebas? Si Pablo dice que las pruebas son buenas, si Santiago dice, perdón, que las pruebas son buenas, ¿cuál es el objeto de las pruebas? Entonces, cuando estamos en medio de una prueba, cuando el dolor o la angustia nos golpean, es importante tener un entendimiento cabal de lo que nos está sucediendo. Será además muy sano para nuestra mente y espíritu poder tener una mirada espiritual de las cosas y entender los procesos espirituales que se desarrollan en medio de nuestros conflictos. Entonces, ¿cuál es el objeto de las pruebas? Primero que todo, tenemos que entender y mirar las pruebas con un objeto, con una mirada espiritual. ¿Qué el proceso espiritual tiene Dios con nosotros a través de esta prueba? Fíjense que Santiago conocía bien los acontecimientos que les estaban sucediendo a sus destinatarios y los veía como una prueba para la fe de ellos. Él sabía que lo que estaba a prueba no era otra cosa que su fe. Entonces, cuando estés en pruebas, no empieces a preguntar por qué, sino qué, Señor, me quieres enseñar a través de esta situación. Ese es el objeto de la prueba. ¿Qué el Señor nos quiere enseñar a través de esta situación? Poder entender, tener un entendimiento cabal de lo que nos está sucediendo. Ahora, ese es el objeto de las pruebas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de las pruebas? El objetivo de las pruebas dice que es por este conocimiento que él tenía de sus propias carencias, enfermedades, maltrato, descrédito y tantas cosas más que él pudo aconsejarles como pastor. Pero más que eso, él les pudo develar muy claramente cuál era el objetivo de las pruebas en sus vidas y les pudo también hablar del gozo en medio de la aflicción. Dicen, no que la angustia y el dolor en sí mismo les generen gozo, sino que los resultados de esas pruebas que atravesaban les podía llevar gozo a sus vidas. Santiago tenía sus propias carencias, sus propias enfermedades, su propio maltrato, pero él quería hacerle ver que todas esas pruebas lo podían llevar al gozo, lo podían llevar y sacar lo mejor en medio de esa aflicción. No que la angustia y el dolor en sí mismo le generaran gozo, sino que los resultados de esas pruebas que atravesaban les podían llevar gozo a sus vidas. Al escribirles, Santiago tenía muy presente que Dios esperaba que esos conflictos los llevaran a crecer en madurez espiritual. Ese era entonces el objetivo al que apuntaban las pruebas en sus vidas. Y ese es el objetivo de las nuestras. Dios quiere que crezcamos a través de esas pruebas. El objetivo de las pruebas es que podamos crecer a través de ellas, ¿correcto? Entonces, el objeto de las pruebas es ¿para qué? El objetivo es que crezcamos a través de esas pruebas. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Necesitamos saber que tenemos una responsabilidad como creyentes. ¿Cuál es esa? Mantenernos firmes ¿en qué? En la fe. Debemos entender también que pasando el periodo de prueba, de permanecer en fidelidad, creceremos a un nivel espiritual superior. Esto mismo es lo que Dios espera que suceda y por ende esa debería ser también nuestra meta. Mantenernos firmes a fin de resistir con altura para poder obtener el premio que Él quiere darnos. Entonces, ¿eso que nos lleva a todas esas pruebas? A la madurez espiritual. Y aquí es llamativo que quien más interesado está en este premio es Dios. Él se interesa mucho más en que lo obtengamos que nosotros mismos en alcanzarlo. Entonces, si tomamos estas pruebas con una buena actitud, ¿qué vamos a obtener? Entender para qué esa prueba, entender que el objetivo de la prueba es crecimiento y poder llegar y mantenernos firmes, ¿qué? Firmes en la fe. ¿Con qué? Con la mejor actitud. Amén. Evitemos que la actitud vaya en caída. Y la primera regla que quiero que podamos tener en cuenta es mantener la actitud correcta cuando el vuelo se vuelva difícil. Mantener la actitud correcta cuando el vuelo se vuelva difícil. La segunda regla que quiero que aprendamos es
Acepte que los tiempos difíciles no son eternos. Amén. Acepte que los tiempos difíciles no son eternos. Hay un dicho popular que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Ojo, eso no está en la Biblia. Estoy diciendo que es un dicho popular, correcto. Pero lo que quiero decirles en esta noche es que tenemos que aceptar que los tiempos difíciles no son eternos. Los tiempos difíciles no son eternos. Quiero que leamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice, Primera de Pedro 1, verso 6 dice, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense, alégrense. Pedro no dice, pónganse a llorar, pregunten por qué, quédense, no dice, alégrense. Tenemos que aceptar que los tiempos difíciles no son eternos. Por más que seas una hija de Dios, no tengo duda alguna de que también experimentarás tiempos difíciles en la vida. El ser una hija de Dios no te exime de esto y debes contar con ello. Es más, necesitamos estar preparados y no tirar la toalla. Dios quiere que terminemos bien la carrera que Él ha puesto por delante. Tu fidelidad es importante para tu familia, tu iglesia y Dios. Cuando estés física, emocional, mental y espiritualmente decaída, estos hábitos te darán la fuerza que necesitarás para seguir adelante. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los hábitos que nos van a dar la fuerza para seguir adelante? Lo primero que quiero que veamos es que tenemos que mantener los ojos abiertos. Mantener para poder soportar esos tiempos difíciles, entendiendo que no son eternos, necesitamos mantener los ojos abiertos. Es fácil bajar la vista y concentrarte en ti mismo cuando estás pasando por un momento difícil. Es natural en esos tiempos ahogarte en un vaso de agua. Fíjense lo que pasó con Eliseo en 2 de Reyes 6, versículo 17. Eliseo oró diciendo, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. El siervo tenía los ojos enfocados solo en los enemigos que le rodeaban y no en el ejército de Dios que los liberaría. Entonces, en el segundo punto, quiero que enfaticemos que para poder entender que los tiempos no son eternos, tenemos que primero mantener nuestros ojos abiertos, como le oraba Eliseo al Señor en 2 de Reyes 6:17. Abre los ojos, decía Eliseo, de este joven para que vea. Lo segundo que tenemos que tener para entender que los tiempos no son eternos es mantener un corazón agradecido. Mantener un corazón agradecido. Los médicos dicen que la emoción más sana es la gratitud. La reacción natural en tiempos difíciles es quejarse y el antídoto es que dar gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Cuando damos gracias a Dios, quitamos la mirada sobre los problemas y la ponemos sobre Dios y esto alegra el corazón. Lo tercero que tenemos que hacer en este punto 2 para entender que los tiempos no son eternos y poder soportar las pruebas y las situaciones difíciles es aferrarnos a la palabra de Dios. Aferrarnos a la palabra de Dios. Cuando los tiempos son difíciles, no puedes depender de las noticias o las redes sociales. Debes aferrarte a la palabra de Dios, pase lo que pase. Hebreos 6:18 dice, ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela. Puedes confiar en la palabra de Dios en tiempos difíciles porque siempre, siempre es verdad. Nunca tendrás que preguntarte si encontrarás seguridad en la Biblia porque lo que dice la palabra es verdad y eso es lo que nos tiene que sostener. Lo cuarto que tenemos que tener en cuenta para entender que los tiempos no son eternos, que los tiempos difíciles no son eternos, es mantener la mirada en Jesús. Mantén tu mirada en Jesús. Jesús podía soportar cualquier cosa porque siempre tenía los ojos puestos en la eternidad. Por eso pudo soportar la cruz. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mantener tu mirada en Jesús te ayudará a soportar los tiempos difíciles. Puede que tengas ganas de renunciar ahora. No lo hagas. No sé quién está a punto de renunciar.
No sé quién está a punto de decir no más. Dios te dice en esta noche, no lo hagas. No es tiempo de renuncia, es tiempo de levantarte y tomar todas las herramientas que Dios te está dando en esta noche y entender que los tiempos difíciles no son eternos. Porque es que nunca duran para siempre. Segunda de Corintios 4:17 dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Dios usa personas agradecidas. Dios no usa ni bendice a las personas ingratas. Siempre cuando tengas dudas acerca de las situaciones difíciles que vengan a tu vida, aférrate a la palabra de Dios. Siempre habrá consuelo en ella. Y quisiera motivarte sin importar en qué situación te encuentres para que sigas adelante. Dale gracias a Dios y alégrate porque su propósito se está cumpliendo en tu vida. Cuando estamos en medio de situaciones difíciles, no es fácil recordar esta verdad. Los problemas nos consumen. Todo lo que sabemos está influido por el presente. Al hombre que se está ahogando no le importa la agenda de mañana. Hay una expresión que uso frecuentemente cuando siento que las dificultades me abruman. Cuando ya he tenido suficiente, digo, esto también pasará. Esto también pasará. Esto también pasará. Lo que estás viviendo también pasará. Mónica, esto también pasará. Luna, esto también pasará. Marta, esto también pasará. Amén. Esa breve declaración funciona en verdad. Eso me ayuda a tener otra perspectiva de mi situación. Sin embargo, los vientos huracanados nos derriban. Muchas veces no es el tamaño del problema, sino su extensión lo que pesa tanto sobre nosotros. Porque vemos que pasan los días y no pasa nada, pero recuerda que esos problemas no van a ser eternos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice Gálatas 6:9. Muchos predicadores dirán, lo que sembremos segaremos. Pablo dice que es posible sembrar y no cosechar los beneficios. ¿Cómo? No permaneciendo firmes ni siendo pacientes para esperar. Y la palabra en Hebreo 12, versículo 1 al 3, quiero volverle a leer hasta el versículo 3, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No, esto también pasará y esta situación no va a ser eterna. He oído a los corredores hablar de la fuerza que reciben al correr. Es difícil aceptar eso cuando miro el gesto de sus caras mientras corren. Una vez que reciben su segundo impulso, se sienten como que podrían correr todo el día. ¿Cuál es su secreto? Correr hasta conseguir su segundo impulso. La primera parte es difícil y dolorosa. La última es más fácil y gratificante. Recuerden, esto también pasará. Y la segunda regla tiene que ver con que esto no va a durar toda la vida. Acepte que los tiempos difíciles no son eternos. La tercera regla, y es demasiado importante, quiero que la escuchen, dice, procure tomar las decisiones más importantes antes de la tormenta. Procure tomar las decisiones más importantes, regla número 3, antes de la tormenta. Se pueden evitar muchas tormentas pensando y planificando con anticipación. El piloto averiguará cómo estará el tiempo antes de su proyectado vuelo, antes de proceder. Al volar, observará su radar o llamará a la base próxima para anticipar las condiciones del tiempo. Obviamente, no se pueden evitar todas las tormentas, pero me pregunto, ¿cuántas encontramos solamente porque no utilizamos todos los medios a nuestra disposición para prevenirlas? Amén.
Se pueden evitar muchas tormentas pensando y planificando con anticipación. La mayoría de las veces nuestros problemas son el resultado de nuestra pobre planificación y no de las condiciones que rodean nuestras vidas. Fíjense lo que encontré y quiero leérselo porque es bien interesante. Dice, un profesor se volvió tema de conversación en la universidad debido a su horrible manera de manejar. Los muchachos decían cosas como esta: salí temprano de la clase para poder llegar a casa a salvo antes que el profesor Gladstone tomara la carretera. Después que el profesor tuvo 3 accidentes en 6 semanas, un estudiante le dijo a la esposa de aquel con simpatía: con toda seguridad que el diablo ha estado causando esos problemas de manejo en su esposo. Ella replicó: querido, no culpes al diablo. George nunca pudo manejar. Amén. Siempre queremos culpar al diablo de nuestros problemas. Y el diablo está en el camino llorando y diciendo, me están echando la culpa de todo. Y es que no siempre es el diablo, somos nosotros que muchas veces tomamos malas decisiones, sobre todo en una situación acalorada. No tomes decisiones en una situación acalorada, ni en medio de la crisis. Amén. Para evitar algunas tormentas potenciales en la vida, necesitamos conocer y confiar en los indicadores de tiempos difíciles. Estos son algunos posibles ojos que pueden ayudarnos a prever los problemas y estas son algunas preguntas que debemos hacernos antes de proceder a resolver el problema. Y quiero leerles estos indicadores para que los tengamos en cuenta. Preguntas que debo responder. Cuando tengo falta de experiencia, ¿qué pregunta tengo que hacerme? ¿Conozco a alguien que tenga experiencia en esta área? Cuando tengo falta de conocimiento, ¿qué pregunta tengo que hacerme? ¿He estudiado lo suficiente como para dirigir bien mi curso? Cuando tengo falta de tiempo, ¿qué tengo que preguntar? ¿Permito que el proceso del tiempo obre en mí tanto como la tormenta? Cuando tengo falta de hechos, ¿qué tengo que preguntar? ¿Los hechos reunidos me permiten tomar una decisión adecuada? Cuando tengo falta de oración, ¿qué tengo que preguntar? ¿Es idea de Dios o es mía? Si es mía, ¿la bendice Dios y la respalda con su palabra? Aún después de revisar todos los indicadores de tiempo, quizás todavía encontremos algunas tormentas. Las dificultades de la vida tienen una incomprensible manera de acecharnos silenciosamente. Cuando esto sucede, procure retardar las principales decisiones tanto como sea posible. No tome decisiones en medio de la crisis y en una situación acalorada, porque es que nuestra vida es una serie de subidas y bajadas. Hay una diferencia esencial entre las personas que saltan de un problema a otro y las que van de éxito en éxito. La diferencia entre las personas que saltan de un problema al otro y las que van de éxito a éxito es el tiempo. Los que hacen una mala decisión tras otra lo hacen durante las bajadas de la vida. Lo que parece que tiene el toque mágico del rey Midas, que convertía en oro todo lo que tocaba, han aprendido a esperar hasta que las bajadas pasen y entonces se sientan en lo alto de las cosas. No tomes decisiones cuando estés en el peor momento ni en la situación más acalorada. Tienes que esperar y tienes que tomar las decisiones cuando estés en la parte más alta. Tienes que darle tiempo a que la situación baje de calibre y puedas tomar una mejor decisión. Porque es que me siento mal cuando algunas personas dicen, es más importante tomar una decisión equivocada inmediatamente que no hacer ninguna. No lo crea, no lo crea. Repito, algunas personas dicen, es más importante tomar una decisión equivocada inmediatamente que no hacer ninguna. No lo crea. La clave del éxito en la toma de decisiones está tanto en tomarse el tiempo necesario como en hacer la decisión correcta. ¿Qué significa eso? Decisión equivocada en el tiempo equivocado, desastre. Decisión equivocada en el tiempo correcto, equivocación.
Decisión correcta en el tiempo equivocado, desaprobación. Decisión correcta en el tiempo correcto, éxito. Por lo general, las decisiones equivocadas se hacen en el tiempo equivocado y las decisiones correctas en el tiempo correcto. ¿Cuál es la razón? Permitimos que nuestro medio ambiente controle nuestro pensamiento, el cual a su vez controla nuestras decisiones. Por eso, mientras más decisiones se tomen con calma, menos tormentas nos derribarán. Claro que Dios puede utilizar el resultado de nuestras malas decisiones para bien. Amén. Pero bien podemos evitarnos problemas tomando nuestras decisiones en el tiempo oportuno. Así que recuerden, la tercera es, procure tomar las decisiones más importantes antes de la tormenta. La primera es, mantenga la actitud correcta cuando el vuelo se vuelva difícil. La segunda, acepte que los tiempos difíciles no son eternos. Y tercero, procure tomar las decisiones más importantes antes de la tormenta. La cuarta regla, miren esto y es la que más me gusta, manténgase en contacto con la torre de control. Amén. Manténgase en contacto con la torre de control. Todo piloto sabe al volar que tiene que comunicarse con hombres experimentados en los momentos de dificultades. La reacción natural cuando se tienen dificultades en el cielo es pedir ayuda por radio. No siempre hacemos esto en nuestra vida diaria. Nuestra tendencia es hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Admiramos a los hombres valientes y decididos que salieron adelante solos. Pero miren lo que dice la palabra que nos va a mantener nos va a mantener en contacto con la torre de control. Quiero que leamos lo que dice Juan 15, versículo 4 y 5. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El Señor no está hablando aquí de su venida a los discípulos para vivir en ellos. Tal como había hecho en el capítulo anterior, en Juan 14 habla de la venida de Él para vivir en ellos. Aquí ya se da por realizada esa unión, de tal manera que la exhortación ahora es a permanecer en Cristo. Necesitamos mantener contacto con la torre de control, o sea, necesitamos permanecer ¿en qué? Permanecer en Cristo. Por lo tanto, no vamos a encontrar aquí ninguna explicación de cómo se llega a realizar esta unión inicial con Cristo cuando nos convertimos en pámpanos de la vida. Lo que vamos a ver no trata sobre la salvación eterna del alma, sino sobre el secreto para una vida espiritual fructífera. El secreto para mantenernos en contacto con la torre de control es permanecer en Cristo. Ahora bien, está claro que la exhortación a permanecer en Él implica una responsabilidad por nuestra parte. No todo la hace el Señor. Así que encontramos aquí un llamamiento a la vigilancia para que en ningún momento de la experiencia de comunión con el Señor se vea interrumpida, porque solo si permanecemos en Él, su poder espiritual fluirá a través de nosotros, haciendo la maravilla de producir fruto en nosotros. Entonces, lo primero es, ¿qué significa permanecer en Cristo? ¿Cómo nos mantenemos en contacto con la torre del control? Permaneciendo en Cristo. Pero ¿qué significa entonces permanecer en Cristo? En una ocasión anterior el Señor había hablado de unos términos parecidos. Juan 8, versículos 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Probablemente no nos equivocamos si decimos que permanecer en Cristo es equivalente a permanecer en su palabra. Y en 1 Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha sido dado. Ahora bien,
Permanecer en la palabra de Cristo implica mucho más que la mera aceptación intelectual de ciertas doctrinas. Implica también el cumplimiento práctico de sus demandas, confiar en sus promesas, adoptar su visión del propósito de la vida humana en las decisiones que tomamos, depender de Él y confiar en que suplirá todo lo que necesitamos para dar fruto para su gloria. Miren esto, es que no es solamente leer la palabra y ya la leo y ya. Entender que si permanecemos en Cristo implica el cumplimiento práctico de confiar en sus promesas, adoptar su visión del propósito de la vida humana en las decisiones que tomamos. Toda decisión tiene que ser guiada por Él, depender de Él, confiar en que suplirá todo lo que necesitamos para que podamos llevar mucho fruto. Implica ser sostenidos por Él para lograr sus propósitos, ser leales y fieles a sus principios, ser fervientes en la comunión con el Señor por medio de la oración, participar con devoción en la adoración y trabajo en la iglesia de Cristo junto a las otras personas de la iglesia. Y no olvidemos que esto no es presentado aquí como una opción, es un mandato. Permanecer en Cristo implica mucha cosa. No podemos mantenernos fuera de la torre de control. Nuestra torre de control es Cristo. Necesitamos permanecer en Cristo. Mire, si permanecen en mí, dice la palabra, y yo, sigue diciendo, y yo en vosotros, ¿qué significa ese yo en vosotros? Por parte de Cristo hay un compromiso inalterable de estar con nosotros. La comunión con Él nunca se verá rota por su lado. Pero no solo eso, Él quiere llegar a tener una comunión más profunda e íntima de la que había tenido con sus discípulos, como luego va a explicar. Quería ir más allá de la relación entre un maestro y su discípulo para compartir su vida y amistad. Esta permanencia de su parte implica el suministro del constante flujo de su gracia que nos proporciona todo lo necesario para nuestro alimento espiritual y la capacidad de producir fruto. Amén. Para poder tener la mejor actitud. Entonces, ¿cómo permanecemos en Cristo? Una vez que estamos unidos a la vid, solo necesitamos seguir disfrutando de toda su vitalidad por medio de la permanencia en ella. No debemos movernos de allí. Esto implica renunciar constantemente a todo mérito propio, a toda sabiduría propia, a toda voluntad y fuerza propias, con el fin de apropiarnos de Cristo, la fuente inagotable de vida espiritual. Para mantener una auténtica vida espiritual en el mundo, nosotras hemos de permanecer unidas íntimamente a Cristo. Esto requerirá una fe activa que se manifestará por medio de la meditación de la palabra, de la oración, la limpieza constante por medio de la confesión, el testimonio a otros, la comunión con los hermanos. Y esto implica un esfuerzo por nuestra parte, porque de otro modo la corriente de este mundo nos arrastrará en la dirección contraria. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Resulta obvio que un pámpano no puede producir uvas si no está bien conectado a la vid. De la misma manera, tampoco el creyente puede llevar fruto si no está vitalmente unido a Cristo. De esta estrecha unión depende la vida, la fuerza, el vigor, la lozanía y la fertilidad del creyente. De otro modo, separados de Cristo, los creyentes se marchitan y se secan, puesto que no tienen en sí mismos los recursos necesarios para vivir y mucho menos para producir fruto y para tener la mejor actitud. No dejes que tu actitud se vaya en picada. Tengamos en cuenta lo que estamos estudiando esta noche. Tenemos que mantener la actitud correcta cuando el vuelo se vuelva difícil. Tenemos que aceptar que los tiempos difíciles no son eternos. Tenemos que procurar tomar las decisiones más importantes antes de la tormenta. Pero lo más importante es mantenernos conectados a la torre del control. ¿Cómo nos mantenemos conectados? Permaneciendo en la vida, permaneciendo en Cristo. La dependencia de Cristo debe ser total, debe ser absoluta. Somos tentados constantemente a abandonar esta unión y dependencia de Él. Algunas veces nuestro necio corazón nos engaña haciéndonos creer que por nosotros mismos podemos hacer las cosas.
En otras ocasiones, el diablo nos tienta sugiriéndonos que Cristo y su palabra no son suficientes para garantizar nuestro progreso espiritual. Por esto Dios me hizo entender las afirmaciones de Jesús. Separado de mí, nada podéis hacer. Y me encanta esa palabra. Y me viene hablando toda esta semana el Señor de eso. Separado de mí, nada podéis hacer. Separado de Dios, puedo hacer solamente algunas cosas. No, separado de mí, nada podemos hacer. Necesitamos reconocer rápidamente que nuestra necesidad de Él para hacer mucho más abundantemente lo que pedimos o deseamos va de acuerdo a nuestra permanencia en Cristo. He aprendido que no puedo volar solo de mi mundo nunca más. Sea que el tiempo esté tempestuoso o calmado y los cielos azules, siempre debo mantenerme en contacto con Cristo. Recuerden, separados de mí, nada podemos hacer. Y quiero volver a leer esta porción de Juan 15, versículo 4 y 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Amén. Separados de mí no podemos, separados de Dios no podemos hacer nada. Recuerden, cuando sienta que su actitud está cayendo, cuando sienta que su avión se está derribando, cuando sienta que su vuelo va en picada, levante sus ojos al cielo y dígale al Señor, necesito volverme a conectar contigo. La única manera de que nuestra actitud no caiga es que nos volvamos a conectar con Él. ¿Cómo así nos desconectamos? Perdón. Usted se preguntará, ¿cómo así nos desconectamos? Sí, muchas veces nos hemos desconectado de Él porque nos dejamos llevar por los problemas, por las situaciones difíciles y nos han ahogado tanto que simplemente no vemos todo lo que Dios está haciendo y va a hacer con nosotros y a través de nosotros. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche por tu palabra. Ayúdanos, Rey de los cielos, a reconocer cuando nuestra actitud está en picada, Señor, y ya simplemente no queramos hacer nada. Cuando hayamos caído en tristeza, en angustia, en dolor, aún en muchas veces en depresiones que nos ha llevado a desconectarnos, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos, a entender que ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Que solo tienes palabras de vida eterna. Y como dice tu palabra, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en esta noche quiero bendecir a cada una de estas tus hijas, estas preciosas mujeres de Dios, Señor, que han aceptado la invitación en esta noche a escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que hables a lo profundo de sus corazones, Señor. Si su actitud, Padre, ha estado en caída, ha estado en picada, si sienten que su vuelo está cayendo, si sienten, Rey de los cielos, que están ahogadas por la tormenta, yo te pido, Dios Todopoderoso, que puedan levantar sus ojos a los montes, a los cielos y entender que sin ti no podemos hacer nada. Que podamos mantener la actitud correcta cuando el vuelo se vuelva difícil. Que podamos aceptar que los tiempos difíciles, oh Rey, no son eternos. Que podamos tener y procurar tomar las decisiones antes de la tormenta, esas decisiones tan importantes que muchas veces tenemos que tomar y que nos mantengamos en contacto con la torre del control que eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre.
a mantener nuestra actitud de vuelo como debe ser y poder caminar, Señor, de acuerdo a lo que tú has designado para nosotras. Yo bendigo tu nombre, Señor. Yo bendigo la vida de cada una de tus hijas, Señor. Y te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Bendigo a Ivy, bendigo a Marisol, bendigo a Sonia, a Olguita, a la pastora Esperanza, a la pastora Marta, bendigo a Jacqueline, a Marta Galindo, Señor. Yo te pido, Señor, en esta noche que le hables al corazón de Marta, Señor. Padre, ella se ha sentido ahogada, ella se ha sentido que se ha venido hundiendo, Señor, en un mar de problemas, Padre, pero yo en esta noche te pido que le hagas ver y le hagas, Señor, entender que tú eres más grande que cualquier problema que se pueda presentar y que esto también pasará. Marta, esto también pasará. Bendigo a Joana Gallego, bendigo a Juliana Sánchez, bendigo a Angelita Roa, bendigo a Joana Ramírez, bendigo a Blanca María, bendigo a Sabrina, bendigo a Alicia, señora Jenny Carolina, a Adriana, a María Elena, a Jamie, padre, a Keila, a Luz Ángela Garzón, a Nesli, a los Edige, que no sé quién es, pero también la bendigo, a Dalmi, Señor, te doy gracias por ello, bendigo a Keila, bendigo a Mónica, Señor, y te pido, Dios Todopoderoso, que le hables a lo profundo de su corazón. Padre, yo no sé la situación que ellas están viviendo, pero tú sí la sabes, Padre. Yo te pido en esta noche que le traigas claridad, Padre, a sus corazones y les permitas, Dios Todopoderoso, encontrar la salida, Padre, y que puedan entender que esto también pasará, porque separado de ti, Rey, nada podemos hacer. También bendigo, Rey, a todas aquellas mujeres que van a ver esta grabación después, Señor. Yo no las conozco, pero tú sí, Padre. Tú sabes, Señor, la situación que están viviendo. Tú sabes el problema por el cual están atravesando. Yo te pido, Rey de los cielos, que no nos enfoquemos en por qué, sino para qué esa situación y entendamos que cada prueba es para traer crecimiento a nuestra vida y nos pongamos a mantener firmes en la fe, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a Gloria, era Gloria Costa. Te doy gracias por Gloria. La bendigo con toda bendición del cielo y te pido, Señor, que le sigas hablando y ministrando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria, Rey, y la honra. Amén